Desde hace siglos, la imagen de los libros suele darnos ideas alusivas al conocimiento. De hecho, hasta las personas que no suelen tener el hábito de la lectura fácilmente ven al libro como una fuente de saber. Las historias de la antigüedad nos permiten saber el valor que el ser humano le ha dado a los libros. Lamentablemente, existe la otra cara de la moneda, y en muchas ocasiones, intentando mostrar un supuesto poderío, varias naciones han buscado imponer su voluntad, no solo mediante la conquista militar, sino llevando al fuego los libros que se oponen a su ideología, lo que es un intento deliberado para destruir el conocimiento. Si hablamos de la destrucción de libros, desde siglos antes tenemos el ejemplo de la llamada Biblioteca de Alejandría, lo mismo que la destrucción de textos luego de la toma de Jerusalén, llegando a la quema de libros cerca de mediados del siglo XX, bajo las órdenes de aquel gobierno que imperó en Alemania. Sin embargo, México también ha experimentado más de un episodio en el que de forma deliberada se ha querido acabar con los libros y con aquello que pudieran simbolizar. Vamos a contar un par de episodios en los que se ha buscado destruir los textos mediante el fuego o empleando otros medios. La idea es contar cómo el gobierno o la propia sociedad llegan a suponer que, por el simple hecho de acabar con las páginas, desaparece una idea. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la quema de libros en México. Después de la llamada conquista de la Gran Tenochtitlán, los españoles llegaron a la conclusión de que el dominio militar ya era un hecho. Lo que no pensaron fue que los conquistados mostraran gran apego a sus ideas, sus creencias y su historia, de manera que tomaron los antiguos códices y no necesariamente los lanzaron al fuego, sino que fueron a dar a la profundidad de las aguas. Muy pocos se salvaron y gran parte de la historia anterior a la conquista simplemente se perdió y con el tiempo fue olvidada, dejando grandes vacíos en la cronología de las culturas antiguas. No pasó mucho para que el 12 de julio de 1562, Fray Diego de Landa, dentro de lo que hoy es Maní, Yucatán, diera la orden de llevar al fuego distintos objetos sagrados, varios ídolos y cerca de 40 códices, donde se contaba la vida e historia de los mayas. La intención era que adoptaran el catolicismo y se olvidaran de sus creencias que eran consideradas como algo ilegítimo. Muchos de los nativos se negaron, sin embargo, la fuerza militar de los conquistadores los detuvo en su empeño. De hecho, muchos de los lugareños, al ver lo que hacían con su cultura, desesperados, acabaron con su propia existencia. Varios episodios como este se verían durante los años de la colonia, sobre todo porque la Iglesia difundió varias ideas sobre los libros prohibidos, destacando varias obras que eran contrarias a la fe católica, las que hablaran de temas esotéricos y textos escritos por filósofos europeos, lo mismo que algunas obras de teatro que promovían la sátira política. De hecho, llegaron a prohibir obras como Don Quijote de la Mancha, de manera que no era extraño que varias personas adquirieran estos libros de manera ilegal, y si eran descubiertos, las hogueras entraban en escena y los libros eran consumidos. Ya para mediados del siglo XIX, sucedió que el nigromante, gran pensador de su época, decidió comprar una imprenta manual y comenzó a entregar libros a los estudiantes de la capital y a quienes vivían en zonas marginadas, sobre todo en las comunidades indígenas, diciendo que eran tan mexicanos como cualquiera, sin dejar de lado que los libros se entregaron de forma completamente gratuita,
lo que escandalizó al clero, y confiscaron los libros, llevándolos a la plaza mayor de la ciudad de Toluca, donde se encendió el fuego y se lanzaron los ejemplares. Mientras eran consumidos, las autoridades de la iglesia dijeron que aquellos textos eran algo infame, que le quitaba su inocencia a los indígenas. Después de la caída del Porfiriato, mucha gente se decepcionó del gobierno anterior y decidió quemar los libros que había promovido el gobierno durante décadas, llegando a la conclusión de que el país se encontraba en una nueva etapa y por lo tanto era necesario que desapareciera todo lo que había sido símbolo del gobierno de Porfirio Díaz, mientras que, cuando el gobierno de Francisco I. Madero llegó a su fin, varios miembros del ejército, lo mismo que los aristócratas de la época, decidieron lanzar a las llamas las copias del Plan de San Luis, lo mismo que incontables ejemplares del periódico maderista llamado Nueva Era. Después de algún tiempo, nos encontramos en pleno conflicto cristero, y desde luego que los hombres y mujeres que defendían su fe no dudaron en quemar programas del gobierno callista, lo mismo que libros escolares, no por su contenido, sino porque habían surgido del infame poder que ostentaba el presidente Plutarco Elías Calles. Sin embargo, no solo los cristeros se dedicaron a esta práctica, sino que los militares también tenían la costumbre de encender fogatas dentro de la iglesia o en las explanadas, donde lanzaban ejemplares de la Biblia, los catecismos y los libros donde se contaban las vidas de los santos. Varios años después, durante el segundo conflicto cristero, los sublevados se oponían a la llamada educación socialista del gobierno de Lázaro Cárdenas, de manera que dañaban las escuelas, agredían a los maestros y desde luego que lanzaron los libros al fuego, diciendo que enseñaban distintas cosas que atentaban contra los valores de la sociedad de aquel entonces. Las siguientes décadas, sobre todo en los 60s y los 70s, se lanzaron a las llamas distintos periódicos y textos donde supuestamente se difundían el marxismo y la disolución social. De lo anterior llegamos a nuestros días, donde los nuevos libros de texto gratuito fueron objeto de controversia. Se comenzó diciendo que presentaban distintas equivocaciones en lo asociado a la escritura. Después se mencionó que difunden el marxismo. Más allá de si lo anterior es verdad o no, sucedió que, para finales de agosto de 2023, varios padres de familia de Chiapas decidieron colocar los libros de texto en un patio y les prendieron fuego, diciendo que promovían ideologías negativas. Nos queda claro que la quema de libros ha sido una práctica presente en la historia de México y con frecuencia obedece a distintos intereses, ya sean los intereses de la Iglesia, del gobierno, del ejército o de la propia sociedad. Sin embargo, no deja de ser un acto en el que, de forma deliberada, se busca que una serie de ideas o formas de pensamiento desaparezcan. Desde luego que podemos estar de acuerdo o no con alguna ideología. Lamentablemente, el destruir la fuente no es lo más adecuado y tampoco es la solución, sobre todo porque el diálogo debería ser la mejor alternativa. ¿Ya conocías estas historias? ¿Sabes de otros episodios similares? De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.